¿Qué tal? Buena tarde. Buenas tardes, Arqui. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien y usted? Bien, sin novedad. Bien, jóvenes, continuamos con nuestro trabajo. Antes de esto, nada más quiero checar. Escalona, Alburto, Diego, Maximiliano. No tengo tu trabajo, a ver si me lo puedes enviar. Y Sí, profesor. Creo que le había comentado a un compañero, como no pude venir la clase pasada, se Sí. lo mandé a su correo de Leuterio. Pero se no. lo vuelvo a mandar si quiere. Se lo mandé el fin de semana que era la entrega, Ajá. pero se lo reenvío si quiere. Vuélvemelo a reenviar porque no lo localizo. Ok. Y también Salazar Ramos Adriana. Sí, Arqui, todavía no se lo mando. Es que la clase pasada me confundí. Ajá. Sí, vi por ahí algo, pero no, no corresponde al trabajo que se supone se debe de presentar. Entonces, por favor, ¿me lo envías? Sí, Dale. Bien, hay varios compañeros que no han entregado, pero bueno, pues ya no lo hicieron. Esperemos que Profesor. posteriormente lo puedan hacer. ¿Prefiere ¿Sí? que se lo mande por WhatsApp o por correo? Como sea. Ok. Es más fácil por WhatsApp, ¿eh? Sí, mándame por WhatsApp. ¿Sale? Sí. Bien. No sé si tengan algún comentario o duda con hasta lo que hemos visto hasta este momento con respecto a entrepiso de vigueta y bovedilla. Creo que no. ¿Perdón? Bueno. No, Arti, parece que no hay. Sale. Bien, entonces continuamos. Entonces, en sesiones pasadas habíamos visto cómo trabaja la vigueta y bovedilla. Decíamos que es un entrepiso que generalmente lo vamos a usar por ser un sistema ligero. El claro que nos va a salvar va a estar como máximo a 6 metros. Es el claro que nos salvaría sin ningún problema. Los elementos con el que consta o los elementos con los que nosotros producimos o construimos el sistema es a base de viguetas, que ya hemos hablado con respecto a ellas, que pueden ser completamente coladas o semicoladas, que serían las viguetas, las bovedillas, que generalmente las vamos a usar de concreto, y de poliestireno. Sobre estas piezas o sobre estos materiales, nosotros le vamos a colocar una malla electrosoldada, que es el acero de refuerzo, y finalmente una capa de compresión, que sería el concreto. Entonces, estos son los 4 elementos fundamentales con los que consta el sistema. Repito, viguetas, bovedillas, acero, que sería una electromalla o una malla electrosoldada, y el concreto. Son 4 elementos fundamentales para la fabricación o la construcción de este sistema estructural. ¿Hasta ahí no hay duda?
No, arquitecto. Sale. Bien. Entonces regresamos un poquito a las viguetas y decíamos que pueden ser coladas completamente y van a tener un peralte, generalmente van a tener un peralte de 12, 17 y 20 centímetros para salvar un claro de entre 4 y 6 metros de longitud. Cada uno de estos entrepisos o de estos espesores de la losa va a llevar una capa de compresión que generalmente va a ser de 4 centímetros. Dicha capa de compresión, en algunos casos se va hasta 5 centímetros. Entonces, por lo tanto, tendríamos un entrepiso o cubierta de 17 centímetros o 16 centímetros si utilizamos una capa de compresión de 4, de 21 centímetros o 22 si utilizamos una vigueta de 17 y 24 o 25 centímetros de espesor si utilizamos una vigueta de 20 centímetros. Eso es para las viguetas coladas completamente. Estas viguetas, al igual que las semicoladas, ya están diseñadas para soportar ese claro con una carga específica. Los fabricantes generalmente van a tener un catálogo en los cuales indican la dimensión de la vigueta y la carga que puede soportar esa vigueta según el claro sobre el cual se va a apoyar. Entonces existen catálogos de los fabricantes de los cuales nosotros tenemos que revisar o tenemos que checar para ver cuál de el tipo de vigueta es el que vamos a utilizar dependiendo del claro que tengamos y de la carga de diseño que nosotros estemos utilizando. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a elegir el tipo de vigueta, ¿sí? Y vamos a checar cuál de las dos viguetas vamos a colocar. Si va a ser una vigueta colada completamente o vamos a colocar una semivigueta. En cualquiera de los dos casos, estos elementos estructurales ya están prediseñados. O sea, ya están diseñados para trabajar a tensión, ¿sí? Para dicho claro. Generalmente este tipo de viguetas o este tipo de elementos estructurales no se recomienda que reciban carga en volados o en aleros, como generalmente se conoce. O sea, los boleros, los aleros son generalmente las marquesinas que tenemos en nuestras casas. A eso se le conoce como volado o alero, o en otros casos como marquesina. Entonces, estos sistemas estructurales no están diseñados para soportar una carga en cantilever, o sea, en volado. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos utilizarlas. Entonces, si nosotros tenemos un volado y queremos utilizar la vigueta que trabaja en cantilever, a lo mejor la que nos conviene utilizar sería una vigueta precolada. Debido a que únicamente viene colada la parte de abajo de la vigueta, que es donde se maneja la tensión o la reserva tensión, la otra parte, o sea, la parte superior viene descubierta. Como está descubierta, ustedes tienen por ahí el croquis, en las cuales tenemos una vigueta colada y una semicolada. En la vigueta semicolada, como tenemos la parte superior descubierta, nosotros podemos colocar acero en la parte superior para que nos trabaje a tensión este elemento. Entonces recuerden que estos dos elementos estructurales están diseñados para trabajar únicamente apoyada en dos muros, ¿sí? Y su trabajo va a ser fundamentalmente en este sentido. Así es como están diseñadas. Pero si yo quiero que esta vigueta absorba una carga en cantilever, ¿sí? O sea, en un volado, pues lo más seguro es que este elemento que no está diseñado me falle. Pero eso no quiere decir que no pueda utilizar este sistema para volados. A lo mejor nos complica un poco el utilizarla. Entonces, generalmente, en muchos de los casos, cuando tenemos un volado, pues básicamente vamos a manejar una losa maciza en ese volado.
Después les mando croquis para que vean cómo se soluciona el volado con losa maciza utilizando el entrepiso de vigueta y bovedilla. O sea, lo que quiero que entiendan es cómo trabaja el sistema, cuáles son las limitantes de dicho sistema, ¿sí? Y cuáles son las opciones pues, que realmente podemos utilizar para obtener un resultado bueno. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profesor. Sí, Arqui. Bien. Entonces, generalmente estos dos tipos de vigueta, las dimensiones prácticamente coinciden. En la vigueta colada tenemos una base o un patín, ¿sí? de 12 centímetros. O sea, es un ancho. Tenemos un peralte, les comentaba que es de 12, 17 y 20 centímetros generalmente. Y en la parte donde viene apoyada la bovedilla tenemos 5 centímetros. ¿Sí? Entonces la bovedilla monta en esa pestaña que tenemos por aquí, ¿sí? Aquí monta la bovedilla y después toda esta parte de acá se va a recubrir con concreto, quedando empotrada todo lo que sería la vigueta, que en este caso es una vigueta colada. La semicolada es muy parecida, ¿sí? En las cuales únicamente tenemos colada la base, que en este caso, generalmente la maneja de 12 centímetros de base y también por 5 centímetros de espesor. En esos 5 centímetros nos queda el espacio para que nosotros podamos apoyar la bovedilla. Y la parte superior nos queda al descubierto para que en un momento dado nosotros podamos colocar acero de refuerzo en la parte superior si es que nosotros queremos utilizar el sistema de vigueta para hacerla trabajar en cantilever. Si no lo hacemos de esa forma, bueno, pues podemos colocar un volado de concreto armado, o sea, meter una losa maciza de concreto armado. Entonces, repito que después les mando croquis para que vean ustedes cómo solucionamos un volado cuando tenemos una vigueta semicolada y cómo solucionamos un volado cuando tenemos una vigueta, ¿sí? Completamente colada. ¿Sí? Entonces, posteriormente les voy a mandar los detalles. ¿Hasta aquí dudas? No, Arqui. No, No, Arqui. Dale. Entonces, ¿sí queda claro cómo trabaja el sistema de vigueta y bovedilla? Sí, arquitecto. Bien. Por ahí les dejé que investigaran dimensiones de la bovedilla. Espero que hayan investigado, ¿sí? Porque lo van a utilizar para su proyecto. No sé cuántos de ustedes investigaron las dimensiones de las bovedillas. A ver, un voluntario que me dé algunos datos. ¿Qué pasó? Bueno, yo busqué algunos, bueno, me salieron dos imágenes de bovedilla de hormigón y de poliestireno. Ajá. Bueno, mejor la paso por el grupo, porque pues todo viene desde pesos hasta las longitudes. Bien. A ver, Entonces, se las compartes al grupo para que todos tengan información y sí, en un momento. y en un momento dado, pues ellos puedan utilizar estas dimensiones. O sea, esto es importante porque se supone que nosotros definimos el sistema que vamos a utilizar. Entonces, si no conocemos las dimensiones de las bovedillas y cómo vamos a estructurar nuestro elemento, ¿sí? Al momento de estar diseñando la colocación de las viguetas, vamos a tener por ahí muchos detalles, los cuales tenemos que solucionar. Esto es porque nosotros no consideramos la dimensión de la bovedilla y de la vigueta. Entonces, por lo tanto, nosotros generalmente, cuando empezamos a proyectar algo, casi siempre empezamos a proponer espacios. Por decir algo, una cocina de 3x4. Nunca consideramos el mobiliario que va a estar dentro de esa cocina, el espacio que requiere el usuario para que pueda desarrollar la actividad,
etcétera. Entonces, generalmente siempre nosotros decimos, bueno, tenemos una cocina de 3x4 y dentro de ese espacio de 3x4 acomodamos muebles. Acomodamos tarja, estufa, refrigerador, alacena, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, todo esto lo metemos ahí. Y después nosotros decimos, bueno, pues como ya tengo el espacio, pues ahora le puedo meter una losa maciza de concreto armado. O sea, en ese caso a lo mejor no hay ningún problema, meterle una losa maciza de concreto armado. Pero ¿qué pasa si ustedes deciden meter una losa de Vigueta y Bovedilla? Cuando nosotros utilizamos el sistema de Vigueta y Bovedilla, de antemano sabemos cómo está trabajando este sistema estructural. Recuerden que la losa maciza va a repartir la carga uniformemente a los 4 lados o a los 4 ejes que están conformando ese espacio. ¿Sí? Dependiendo la dimensión de este elemento, pues se va a ir más carga para uno o para otro lado. Entonces sabemos que una losa de concreto armado va a trabajar de forma perimetral y se va a colgar o se va a deformar en ambos sentidos, dependiendo la dimensión del espacio. Sin embargo, cuando nosotros metemos una losa de Vigueta y Bovedilla, debemos de saber que esta losa únicamente va a trabajar en un solo sentido. ¿Sí? Por lo tanto, si estamos viendo que va a trabajar en un solo sentido, pues de hecho, desde que hacemos nuestra bajada de carga, sabemos que la carga se va a ir únicamente en esos 2 ejes. Y por lo tanto, pues debemos de calcular la cimentación que se va a concentrar en esos 2 ejes. ¿Sí? Esa es una. La otra, cuando nosotros distribuimos el número de viguetas que vamos a colocar en ese espacio, si nosotros no tenemos o no consideramos la dimensión de la bovedilla en conjunto con la vigueta, pues vamos a colocar a lo mejor de eje a eje, a lo mejor 50 centímetros, 60, 70, 80, 90, etcétera. Pero resulta que nos van a entrar un X determinado de viguetas, ¿sí? Y un número de bovedillas. Y posiblemente nos quede un detalle que no va a ser cubierto por la bovedilla. Esto es porque nosotros no consideramos la dimensión de estos elementos, porque no teníamos definido con qué íbamos a hacer nuestro entrepiso, sino que a última hora pues decimos, bueno, pues le metemos Vigueta y Bovedilla, o sea, cambiamos de sistema y le metemos Vigueta y Bovedilla, porque a lo mejor pensamos que si metemos Vigueta y Bovedilla es mucho más rápido el sistema, es más económico, no requiere de siembra, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente eso no lo consideramos y al final nos dimos cuenta que a lo mejor el sistema es más adecuado para lo que estamos construyendo, pero resulta que no van a coincidir, o sea, nos van a quedar muchos detalles. Y esos detalles que no se cubren con la bovedilla, nosotros le tenemos que meter siembra. Entonces, meter un detalle de siembra para meterle concreto, para empezar hay que colocar siembra. ¿De cuánto nos va a quedar ese detalle? Pues va a estar en función a la dimensión que tengamos del espacio y al número de viguetas que vayamos a colocar. Esto es en cuanto a la dimensión de la bovedilla. Entonces, si yo tengo un espacio de ejes o una distancia entre ejes de 50 centímetros, pues significa que yo debía de haber checado la dimensión de la bovedilla. Y en base a eso, yo tuve que haber diseñado mi espacio. Entonces, a lo mejor no me quedó de 3x4, a lo mejor me quedó de 3.15, a lo mejor de 4.10, o a lo mejor de 3.85, etcétera. Pero ahora ya estoy considerando la dimensión del elemento estructural. O sea, ya definí cuál va a ser la dimensión de la bovedilla que voy a utilizar y en base a eso voy a manejar mi distancia a ejes de vigueta y vigueta. Entonces, por lo tanto, por ahí me dicen, según cómo se llaman los fabricantes, pues que yo puedo considerar entre ejes de mis viguetas desde 50 centímetros hasta 90, me parece. ¿Sí? Y también por ahí me da las dimensiones de según la longitud que yo maneje de entre ejes, la dimensión de la bovedilla. Y también me dice qué tipo de bovedilla
voy a utilizar. Puede ser de concreto o puede ser de poliestireno. Ambos elementos son muy buenos, por lo tanto, el de poliestireno es mucho más ligero, ¿sí? En cambio, el de concreto es más pesado, pero ambos trabajan igual. En cuanto a costo, la bovedilla generalmente va a tener, voy a suponer que tiene mi bovedilla 45 centímetros de longitud, ¿sí? Va a tener 14 centímetros de peralte y va a tener 20 centímetros de ancho. Esa bovedilla a lo mejor me pesa entre 7 y 9 kilogramos, o sea, la pieza, ¿sí? Y me va a cubrir 50 centímetros por 20 centímetros y un peralte de 14 centímetros. En cambio, si yo considero una bovedilla de poliestireno, ¿sí? A lo mejor me cubre 1,20 por 80 centímetros por los mismos 14 centímetros de peralte. Y esa bovedilla a lo mejor me pesa 4 kilos. ¿Sí? O sea, esos son los datos que ustedes necesitan obtener o que necesitamos nosotros obtener para que cuando nosotros estemos utilizando el sistema, pues sepamos cuál es el peso que vamos a considerar según el sistema que vayamos a elegir. O sea, imaginen ustedes, si habíamos considerado una bovedilla de poliestireno y resulta que en el mercado nos sale más caro o no la podemos conseguir y optamos por meter una de concreto, la diferencia en cuanto a peso pues va a ser enorme. Y si eso no lo consideramos desde el inicio al hacer nuestras bajadas de carga, pues significa que a lo mejor la cimentación o va a quedar sobrada o va a quedar escasa. Y se supone que nosotros debemos de calcular y darle a los elementos lo que requieran para ese trabajo eficiente de cada una de las piezas. Entonces, por eso es súper importante que nosotros definamos desde el inicio cuál va a ser nuestro sistema estructural que vamos a manejar, cuáles van a ser los materiales, cuáles los tipos de acabados, ¿sí? Cuáles son las dimensiones, porque en base a eso nosotros hacemos el análisis y determinamos todos nuestros elementos estructurales, desde cimentación, columnas, traves, contratraves, losas, etc. O sea, todo eso lo tenemos que calcular en base a los pesos que están actuando o a las dimensiones de los elementos que estamos utilizando. Entonces, por eso es súper importante que nosotros definamos desde el inicio todo el sistema constructivo y estructural. ¿Sale? Cierto. Bien, ¿alguna duda, comentario? No, aquí. Bien, entonces lo continuamos. Bien, por ahí les mandé un croquis en el cual cómo nosotros vamos a distribuir las viguetas y cómo van a ir colocadas las bovedillas. Bien, comentaba que de alguna forma ya sabemos la dimensión que vamos a tener entre vigueta y vigueta en cuanto a ejes, pues para colocar estas viguetas es muy sencillo, ¿sí? Entonces, como generalmente vamos a tener claros no mayores de 6 metros o menores de 6 metros, que van a estar fluctuando entre 2 metros, 2,50, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, estas viguetas, pues las podemos levantar sin ningún problema. Y se recomienda que nosotros primero coloquemos las viguetas en un sentido, ¿sí? Entonces voy a colocar mis viguetas en este sentido, en un primer nivel. Entonces, en este caso estamos analizando nuestra casa. Y generalmente nuestra casa va a tener planta baja y planta alta. Y vamos a cubrir esos entrepisos con el sistema de vigueta y bovedilla. Entonces, se recomienda que nosotros coloquemos en un sentido todas las viguetas en ese primer nivel. Por lo tanto, sabemos, si estamos colocando o la disposición de las viguetas son en este sentido, estamos afectando únicamente estos ejes, ¿sí? En donde estamos apoyando
las viguetas. Entonces, esta sería la distribución de las viguetas en este primer nivel. Para compensar o para evitar que estos elementos estructurales tengan fallas o para no sobrecargar los ejes en un siguiente nivel, nosotros cambiaríamos la posición de las viguetas. Las mantendríamos en el otro sentido de los ejes. De esa forma, nosotros equilibramos la carga en todos los ejes de nuestra construcción. Entonces aquí tenemos únicamente dos niveles, planta baja y planta alta. Para estructura sería planta de entrepiso y planta de cubierta. Suponiendo que tuviéramos más niveles, bueno, pues un segundo nivel, ¿sí?, vendría en el otro sentido, ¿sí? Si este sería el primer nivel que viene en este sentido, en un segundo nivel vendría en esta posición, en un tercer nivel vendría en esta posición y así se iría repitiendo el número de niveles que nosotros tuviéramos. Entonces, por lo tanto, podemos tener 4 niveles, 6 niveles, 8 niveles, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, todos los niveles van a estar cubiertos con vigueta y bovedilla. Y se recomienda que vayan unos en este sentido y en el siguiente nivel en el otro sentido. ¿Sí? Para que al momento en que trabaje la estructura, de alguna forma toda esa carga esté no concentrada únicamente en algunos ejes, sino que sea en todos los ejes de la estructura, para tener un mejor equilibrio de dichas fuerzas. ¿Sí queda claro cómo se debe distribuir la vigueta? Sí. Sí. Entonces, para colocar esta vigueta, les comentaba en la sesión pasada que una vez que nosotros terminamos de enrazar nuestros muros y colamos nuestros castillos o columnas, si es el caso, ¿sí?, empezamos a armar todas las cadenas perimetrales. Armamos todas las traves, si es que hay traves en algunos casos. Yo aquí tengo una trave y por acá tengo otra trave. Entonces, después de haber levantado todos los muros de carga, procedo a amarrar o armar todas las cadenas y todas las traves, si es que lleva traves. Si hay traves, tengo que colocar las cimbras para poder armar esa trave. Entonces, yo no puedo armar la trave si no tengo mi cimbra. O sea, a eso se le llama fondo o es la base de la trave. Entonces, tengo que armar mis fondos, que en este caso es una cimbra, para que yo pueda armar mi trave. El tiempo se nos agota. En cuanto se termine, se vuelven a conectar para que tengamos un poco más. ¿Sale? Claro, Arqui. Está bien. Sí, está bien, profe. Sale. Entonces, una vez que tenemos ya armadas todas nuestras cadenas y traves, procedemos a colocar una madrina perimetral. Esa madrina perimetral generalmente va a ser un polín. O sea, un polín tiene 2.50 de longitud y 3 pulgadas y media por 3.5, que generalmente nos va a dar 8 centímetros y medio por 8 centímetros por 2.50 de longitud. ¿Sí? Ese polín lo voy a utilizar como madrina, ¿sí?, de forma perimetral. ¿Sí? Por lo tanto, pues tengo que meter puntales para poder colocar ese polín como madrina. Ese polín, que va a ser de forma perimetral, o sea, viene por la parte interior, ¿sí?, lo voy a colocar a nivel. O sea, debe estar a nivel, que en este caso es a nivel de las cadenas de cerramiento. O sea, la parte de abajo de la cadena de cerramiento. Porque el sistema de vigueta y bovedilla, yo voy a empotrar las bovedillas y la vigueta a la cadena. Y voy a colar monolíticamente la cadena con la losa.
Entonces, por lo tanto, necesito meter cimbra perimetral, ¿sí? Y esa cimbra perimetral va a ser un polín que por un lado me va a servir como cimbra de contacto para la cadena y por otro lado me va a servir como apoyo para que yo pueda sentar la vigueta o en algunos casos la bovedilla, dependiendo la posición de dicho elemento. Bien, entonces esa madrina debe estar a nivel, ¿sí? Va a ser el nivel del hecho bajo de la cadena de cerramiento, ¿sí? Allí va a estar ese, ¿sí? Sobre ese elemento voy a colocar las viguetas. Las viguetas deben estar ancladas mínimo 7 centímetros hacia el muro. Es decir, la vigueta debe llegar hasta el eje de muro para que yo garantice que esa vigueta quede empotrada en esa cadena de cerramiento. Además, esa vigueta, por ahí tiene una perforación en las cuales yo voy a pasar una varilla para anclar esa vigueta mediante una varilla de 3/8 a la cadena de cerramiento. Sí, o sea, esto lo vamos a ver en detalle cuando se los envíe. ¿Sí? O sea, lo que quiero que entiendan es cómo procedemos a elaborar este sistema. Bien, entonces, tenemos un acero de la cadena de cerramiento que va a estar encima del muro de carga. Encima de ese acero va a entrar la vigueta. Por lo tanto, debe quedar separado del acero. ¿Sí? Entonces, esa madrina sobre la que yo voy a colocar la vigueta va a estar más o menos a 5 centímetros arriba del armado de la cadena de cerramiento del lecho bajo, para que las varillas de la parte de abajo de la cadena, si no tengo aquí el croquis, déjeme ver si puedo rescatar por aquí un croquis. Voy a utilizar momentáneamente, ya después les envío los croquis. ¿Sí? Imagínense que esta es la cadena de cerramiento de la que estamos hablando. La viga va a penetrar hasta el eje de esta cadena de cerramiento, que sería a 7,5 centímetros, considerando que son 15 centímetros de espesor del muro. ¿Sí? En esta parte de aquí anda lo que sería la madrina. Por un lado, o sea, este polín, por un lado me va a contener el concreto, que va a ser como cimbra de contacto, y por la parte de arriba me va a servir para apoyar la vigueta. ¿Sí? Entonces, el acero que viene aquí, viene encima del muro, y la vigueta que viene encima de ese acero debe estar arriba más o menos 5 centímetros, para que el concreto penetre abajo de la vigueta y recubra el acero que tenemos en la parte de abajo de la cadena de cerramiento. Así como debe funcionar. Entonces, esta vigueta va a estar apoyada sobre este elemento y me va a dar la posibilidad de que yo pueda calzarla. Porque en algunos casos, las viguetas no siempre vienen con la misma dimensión. En algunos casos hay una diferencia, medio centímetro o inclusive hasta 1 centímetro. Entonces, yo debo de colocar mi vigueta a nivel. Entonces, por la parte de abajo, pues se supone que debo meter un reventón. Por la parte de abajo le meto una cuña o una calza para que me dé la altura. Y sobre ese elemento, ya que tengo una vez todo nivelado, ya que están tendidas todas las viguetas, ¿sí? Me pongo a nivelar cada una de ellas. O sea, va a ser mínimo lo que le va a faltar para que llegue a la altura. Coloco un reventón en ambas direcciones, ¿sí? Y empiezo a calzar mis viguetas y las empiezo a distribuir según la separación que yo necesito. 50, 60, 70, 80, etcétera.
entre ejes, ¿sí? Una vez que tengo colocadas prácticamente todas mis viguetas, ¿sí? Generalmente voy calzando y al mismo tiempo voy colocando las bovedillas. Entonces yo puedo colocar todas las viguetas y puedo nivelarlas, dando la separación que requiere cada una de ellas. O sea, puedo hacer todo el proceso. Y después únicamente me pongo a rellenar con las bovedillas. Entonces supone que la bovedilla la voy a levantar y la voy a dejar o la voy a sobreponer de arriba hacia abajo de forma vertical. Esta bovedilla tiene una pestaña de 1 pulgada en los extremos, que es lo que va a entrar en la vigueta. Ahí va a apoyar. Entonces únicamente es 1 pulgada y 1 pulgada equivale a 2,5 centímetros. Si ustedes se dan cuenta, son únicamente 2,5 centímetros que va a estar apoyándose ese elemento sobre la vigueta. Si no tengo cuidado o si no están bien fijas las viguetas, hay riesgo de que se abran y se desplome la bovedilla. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, debo tener mucho cuidado al momento de ir colocando cada una de ellas. Una vez que coloco la primera hilada, ¿sí? O la primera fila de esas bovedillas, tengo que asegurar que esa vigueta no se vaya a mover, porque si se mueve, hay riesgo de que se caiga. Y si se cae, o sea, imagínense, si esta vigueta me pesa 9 kilos o 12 kilos a una altura de 2,50, 2,30, se cae, pues para empezar se va a romper este elemento. Si se rompe el elemento, a lo mejor no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si hay un operario en la parte de abajo? Pues puede haber lesionados. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a estos elementos. Entonces por eso es fundamental que nosotros coloquemos nuestras viguetas y que nos aseguremos de que ese elemento no va a tener desviaciones. O sea, no va a sufrir movimientos, no se va a abrir, ¿sí? Entonces para ello, pues nosotros debemos ir apuntalando cada una de estas viguetas, porque va a empezar a soportar carga. Se supone que estos elementos son autoportantes. Entonces se supone que son, o sea, que resisten. Pero no se recomienda que nosotros dejemos sin apuntalar la vigueta, ¿sí? Ya que nosotros vamos a estar colocando peso y también en algunos momentos nos vamos a tener que colocar encima del entrepiso o encima de la estructura. Entonces, para esto se recomienda que nosotros no pisemos la bovedilla, que nosotros nos apoyemos sobre las viguetas. Y para esto, como la vigueta tiene únicamente un ancho de 5 centímetros en la parte superior, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos apoyarnos ahí o que mantengamos el equilibrio y que podamos caminar. Bien, continuamos. Sí, Arqui. Entonces comentaba que se recomienda que estas viguetas las apuntalemos, ¿sí? Antes de que nosotros estemos arriba o antes de que coloquemos toda la carga. Entonces para ello, pues necesitamos colocar algunos tablones en la parte superior apoyados sobre las viguetas, tratando de no perjudicar ninguna de las bovedillas. Entonces recuerden que si tenemos movimiento horizontal, hay riesgo de que esta vigueta se vaya a voltear o bien se vaya a recorrer y se vayan a desprender las bovedillas. Entonces, el apuntalamiento que vamos a hacer por la parte de abajo, pues debemos estar bien seguros que ese polín pues, realmente trabaja. Entonces, para ello necesitamos colocar el polín, que sería el puntal, y después colocarle sus patas de gallo en uno y en otro sentido para asegurar que ese polín pues, no se va a mover, porque vamos a estar trabajando en la parte de arriba. Entonces, va a haber vibración. Al momento que nosotros caminamos sobre la superficie que vamos preparando, ¿sí? Vamos a tener vibración. Entonces, si el polín que está apuntalando no está lo suficientemente rígido o no está bien colocado, pues lo más seguro es que ese polín se nos pueda voltear. Y si eso sucede, pues va a quedar desprotegida la vigueta. Entonces, pues se recomienda que apuntalemos. Además de eso, pues nosotros vamos a colocarle una carga adicional, que en este caso va a ser la capa de compresión, y se supone que ese polín pues debe de ayudar a la vigueta a soportar dicho peso. Bien, entonces terminamos de colocar todas nuestras viguetas bien alineadas, le metemos todas las bovedillas, ¿sí? Entonces se supone
Pues si está diseñado el sistema, no debemos de tener detalles de simbra. O sea, se debe cerrar completamente cada uno de los tableros con el sistema, ya que nosotros no podemos cortar, ¿sí?, una bovedilla. Porque o sea, si tratamos de cortarla, pues lo más seguro es que se rompa, porque eso es una pieza prefabricada, que es hueca, que tiene una estructura, entonces difícilmente vamos a poder sacar media bovedilla, o 3/4 de bovedilla, o 1/4 de bovedilla. O sea, jamás lo vamos a poder obtener. Entonces, generalmente, esa pieza, si nosotros queremos sacar esa porción, pues lo más seguro es que se rompa la pieza. Entonces, por eso es importante pues, que nosotros diseñemos según la dimensión de los materiales, para no tener este tipo de problemas. En dado caso de que esto suceda, pues va a ser mucho más fácil colocar una cimbra, ¿sí? Si yo por aquí tengo un detalle, ¿sí?, en los cuales colocando las viguetas y después las povedillas, resulta que me hacen falta 35 centímetros para cubrir el espacio para llegar al muro de carga, pues en ese caso va a ser muy difícil que yo pueda colocar media bovedilla. Pues entonces va a ser mucho más fácil que yo le coloque una cimbra, ¿sí?, para meterle ahí el concreto. Pero si yo meto una cimbra y luego toda esa parte lo relleno de concreto, pues a lo mejor va a ser mucho concreto y va a ser mucho peso. Entonces tendría que buscar un material para utilizarlo como bovedilla, que en este caso serían bloques de tabicón ligero, para que esos tabicones ligeros hicieran el trabajo de la vigueta, de la bovedilla, ¿sí? Pero eso me complica el sistema. Entonces, todo esto es porque pues yo no consideré el material. Entonces, repito, si yo considero este material, es muy noble, voy a llegar a cubrir sin ningún problema, no voy a tener casi detalles de simbra, porque todo está diseñado. Conozco la dimensión de los elementos, ¿sí? Mi proyecto está en base a esas dimensiones, ¿sí? Cumple con lo arquitectónico, cumple con el espacio requerido para la actividad, ¿sí? Y no hay ningún problema. Eso es en cuanto a cómo cubro todo el tablero de ese espacio. Y después viene el otro problema, que sería, a lo mejor existe un volado, ¿sí?, en esa construcción, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, estoy considerando que tengo un volado aquí de 50 centímetros, en toda esta parte. Entonces, si yo quiero utilizar la vigueta para que cubra este volado, tendría que prolongar la vigueta hasta el volado, o sea, hasta los 50 centímetros. Pero si yo vuelo esos 50 centímetros, a lo mejor por ser tan pequeño no hay ningún problema, ¿sí? La misma vigueta, el armado que tiene dicho elemento, a lo mejor lo absorbe. Pero si ese volado es más de 1 metro, ¿sí?, o es 1 metro, o voy a tener ahí una carga puntual, a lo mejor ese elemento estructural no me soporta ese peso, porque la vigueta no está diseñada para trabajar en esa posición. Pues por lo tanto, si tengo ese volado y quiero absorberlo con la vigueta, pues a lo mejor me hubiera convenido colocar una vigueta semicolada. Ahora sí, esta vigueta semicolada sí la puedo prolongar los 50 centímetros. Como en esta parte todavía no tengo recubrimiento o no hay concreto, yo aquí puedo meter armado de refuerzo . Bueno, Aquí seguimos, Arqui. parece que se interrumpió. Aquí estamos. A ver, ahorita a ver si se restablece. ¿Sale? Bien, entonces, ahí está. Bien, entonces, en este caso, pues a lo mejor me conviene colocar una vigueta semicolada en las cuales yo puedo colocar el refuerzo aquí a tensión. Recuerden que en el volado el refuerzo a tensión viene en la parte superior para soportar precisamente ese volado. Entonces, sin ningún problema yo lo podría absorber con este tipo de vigueta.
Ya que está semicolada, le puedo meter el armado que se requiere, que en este caso sería la longitud que tengo del volado más un cuarto hacia adentro. ¿Sí? Que sería, si tengo 4 metros, sería un cuarto del claro hacia el interior, sería 1 metro más los 50 centímetros. Tendré que colocar un bastón de 1,50 para soportar ese volado. ¿Sí? O sea, sin ningún problema. El otro es que si ya tengo las viguetas, ¿sí? Si ya tengo todas las viguetas que me van a cubrir este espacio y no consideré este volado o no está considerado, bueno, pues en este caso voy a tener que meter una cimbra de contacto, ¿sí? O sea, tengo que cimbrar de forma independiente este volado, ¿sí? Para poderlo estructurar. Entonces, lo cimbro con los 10 centímetros de la losa que debe tener, le meto el acero en la parte inferior y en la parte superior y cuelo monolíticamente este volado con mi entrepiso de vegetative vedillo y no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces es la forma de cómo solucionamos los dos elementos. ¿Sí? Para ese tipo de volado. Entonces, a lo mejor en esta parte de acá, en este volado, repito, a lo mejor tenemos una carga puntual. O sea, esa carga puntual es a lo mejor un muro en planta alta que decido utilizar, ¿sí? O sea, ganando espacio en la planta alta. Bueno, utilizamos el volado, ¿sí? Nos recorremos hasta el volado con nuestro muro de carga y ampliamos ligeramente el espacio en un segundo nivel, ¿sí? Entonces, esa carga que tenemos en ese extremo o a lo largo de ese eje es una carga puntual, ¿sí? Que va a trabajar para efectos de ese muro de carga como una carga uniformemente repartida, pero para efectos del volado se va a transmitir como una carga puntual. Y esa carga puntual va a tener X toneladas, ¿sí? A cada X distancia. O sea, esto ustedes lo van a calcular posteriormente cuando tengan sus clases de estructura. ¿Sale? Sí, Arqui. Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Por el momento no, Arqui. Sale, entonces continuamos. Bien, una vez que terminamos nosotros de armar nuestro entrepiso, esto es colocar las viguetas y las bovedillas, ya está totalmente terminado, ya cimbramos los volados si es que no vamos a prolongar el sistema de vigueta, ¿sí? Ya está todo cimbrado, procedemos a colocar el acero de refuerzo. Y este acero de refuerzo generalmente es una malla electrosoldada. Esta malla electrosoldada es alta resistencia, ¿sí? Y hay de diferentes calibres según los requerimientos que tengamos en los momentos flexionantes que se presenten. Entonces, esta malla es de varilla corrugada, electrosoldada, o sea, es muy delgada, alta resistencia, que nos está formando una retícula de 15 por 15 centímetros. ¿Sí? O sea, nos va a formar 15 por 15 y viene electrosoldada. Es alta resistencia. El diámetro de esos alambres o de esa malla va a estar, la vamos a tener en diferentes denominaciones. La más común es la malla electrosoldada 6 por 6, o sea, son 6 pulgadas por 6 pulgadas que nos da 15 centímetros. ¿Sí? Y luego viene por ahí 12, 12, o sea, 12 diagonal 12. Significa que ese 12 es el calibre o es el diámetro de la malla electrosoldada en ambos sentidos. Por eso viene 12, 12. El calibre 12 es muy equivalente al alambre para electricidad, o sea, para instalación eléctrica, alambre, ¿sí? Calibre 12. No sé, o sea, me imagino que todos conocen o saben que sus focos están alimentados, ¿sí? O la electricidad se conduce mediante alambre o mediante cable, ¿sí? Entonces son dos opciones. De hecho, es mejor el cable que el alambre.
el cable ofrece menos resistencia al flujo de electrones, ¿sí? En otras palabras, el alambre, el cable conduce mejor la electricidad, o sea, no opone mucha resistencia. El alambre opone resistencia al paso de la electricidad y por lo tanto se calienta. Luego tenemos por ahí algunos cortos, pero bueno, eso ustedes lo van a checar cuando ustedes tengan sus clases de instalaciones eléctricas, etcétera, etcétera. Sí, o sea, nada más como comentario. O sea, me imagino que todos han tenido en sus manos un alambre de cobre para luz, o sea, para electricidad, sí, calibre 12. O todos saben cuál es el calibre 12. ¿Sí o no? Sí, Arqui, en algún momento sí lo vimos. Bien, entonces, ese alambre de cobre, calibre 12, que así lo compramos en el mercado, ¿sí? Es el mismo diámetro para la malla electrosoldada 661212, con la diferencia que esto es acero de alta resistencia. O sea, es acero de alta resistencia porque, según el fabricante, nos dice que ese acero de alta resistencia nos resiste 5,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La varilla que nosotros utilizamos generalmente para la construcción nos resiste supuestamente 2,100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, vean la diferencia, el por qué. Dicen que eso es alta resistencia. La varilla normal que utilizamos es 2,100 kilogramos. O esa es la resistencia que nosotros generalmente consideramos del acero de refuerzo para hacer nuestros cálculos estructurales. ¿Sí? FS igual a 2,100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De un acero normal o común, o que siempre utilizamos. ¿Sí? En cambio, la otra es alta resistencia. O sea, así se denomina alta resistencia. Y se supone que tiene una resistencia de 5,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, es un alambrito muy delgado, pero trae un corrugado. Sí, o sea, está diseñado precisamente para trabajar, ¿sí?, con esa sección y recibir, ¿sí?, o tener una resistencia bastante grande. Entonces, por eso, nosotros podemos colocar una malla electrosoldada sobre nuestro entramado, sobre nuestras viguetas y bovedillas, para colocar posteriormente la capa de compresión. Entonces, esta malla electrosoldada viene en rollos, ¿sí?, de 3 metros, me parece que son 20 metros de longitud. Sí, o sea, el rollo trae, no sé si son 100 o 120 metros cuadrados. O sea, el rollo, 3 metros de longitud, ¿sí? Viene enrollada, ¿sí? Así nos la venden, y viene, o sea, con especificación. Es malla electrosoldada 6x6, 12-12. Pero también hay otra, 6x6, 10-10, 8-8, 6-6, 4-4 y 2-2. Significa que la dimensión de la retícula no varía, sigue siendo 6 pulgadas por 6 pulgadas, o sea, 6 por 6, y puede ser 12-12, 10-10, 8-8, 6-6, 4-4 y 2-2. Esas son las formas en que nosotros podemos encontrar dicho refuerzo. Generalmente la que vamos a utilizar o es una 12-12 o una 10-10 para nuestros entrepisos, ¿sí? Ya que si es alta resistencia, pues no tiene caso meterle más material cuando requerimos únicamente una X área de acero. Y esa malla nos proporciona el acero suficiente para absorber los momentos que pretendemos tomar, ¿sí? Entonces, prácticamente este acero, ¿sí?, va a servir para que el concreto no se fracture, o sea, no se fisure. Entonces, recuerden que el concreto va a trabajar a compresión,
Y la capa que estamos colocando de concreto precisamente es un acero a compresión. ¿Sí? En teoría, nosotros no necesitaríamos acero de refuerzo, porque es un concreto que va a trabajar a compresión. ¿Sí? Pero se recomienda que se coloque porque ese concreto va a tener esfuerzos por temperatura. Y los esfuerzos por temperatura van a hacer que ese concreto se contraiga al momento de estar fraguando. Y si ese concreto se contrae, se va a agrietar. Entonces la idea es que ese concreto no se fisure, que no se fracture. Entonces vamos a meter precisamente esa malla. Además, esa malla nos va a servir para que en un momento dado, en la parte superior de las viguetas, ¿sí?, absorba algunos esfuerzos, ¿cómo se llama?, a tensión. O sea, le va a ayudar en algún momento. Pero generalmente va a ser para trabajar, o sea, para que ese concreto trabaje o para que ese acero trabaje por temperatura. Y la otra es que, pues, toda esa malla que tenemos en la superficie de nuestro entramado o de nuestros espacios, pues van a trabajar de forma monolítica. Entonces, la malla va a ayudar a ligar todas las cadenas perimetrales y todas las traves que tenemos armadas. Recuerden que no hemos colado las cadenas perimetrales, ¿sí? Entonces, cuando llega allí la malla, se amarra contra las varillas de la cadena perimetral, ¿sí? Amarramos más o menos a cada 3 cuadros, ¿sí? Le metemos un amarre, no tenemos que amarrar a cada 15 centímetros. Generalmente vamos a amarrar a cada 3 cuadros, que serían más o menos 45 centímetros. Amarramos toda esa malla, ¿sí? Primero para fijarla y después para garantizar que esa malla quede anclada, ¿sí?, o que quede amarrada a la cadena, para que cuando el concreto penetre o el concreto sea distribuido superficialmente en toda el área, esa malla no tenga movimiento. Y una vez que este concreto haya fraguado, garantice que todo el entrepiso o todas las cadenas perimetrales están ligadas al acero de refuerzo de la capa de compresión que tenemos de forma superficial. ¿Sí? Entonces así garantizamos que nuestro entrepiso funcione como un elemento monolítico. ¿Sí? Además de eso, en algunos casos se recomienda que nosotros coloquemos un bastón perimetral. Es un bastón perimetral que vamos a colocar a 1/4 del claro de cada uno de los tableros. ¿Sí? Un bastón perimetral, ¿sí?, en cada uno de los tableros, a 1/4 del claro. Y ese bastón va a estar separado a 60 centímetros. A cada 60 centímetros se recomienda que coloquemos un bastón perimetral. ¿Sí? Esto lo va a decidir el perito o el calculista, o en un momento dado nosotros como proyectistas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la magnitud de la obra, pues a lo mejor es una casa habitación en los cuales pues, no tengo por qué pagar el calculista. Yo sé calcular, sé cómo funciona esto, entonces me puedo aventar, ¿sí?, el diseño de mi estructura. A lo mejor requiero de que un perito firme los documentos o ingrese para licencia en las demarcaciones, pero ya únicamente pagaría por firma, ya no pagaría por cálculo. ¿Sí? Y la otra es de que pues me cobra el cálculo y me cobra firma. ¿Sí? Y pues ni hablar. Pues, o sea, tengo que pagar, o sea, no yo, sino más bien el cliente. Pero entonces, si yo busco un calculista para estructura, si busco uno que me diseñe las instalaciones, si busco quien me construya, ¿sí? O sea, si busco a un arquitecto para que me construya lo que voy a hacer, y todavía por ahí busco a otro arquitecto para que me eche la mano para el diseño, pues entonces, ¿qué voy a ganar? ¿O qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, supone pues que tengo la capacidad de agarrar toda la obra, todo el proyecto, desde el inicio hasta entregar la obra. Se supone que así debería de ser. ¿Sí?
Y únicamente contratar a la gente que yo vaya necesitando según el proceso de obra o según las etapas de ejecución, ¿sí? O según la etapa de desarrollo de proyecto, ¿sí? Pero yo soy el que coordino. O sea, yo soy el que determino qué necesito. Yo soy el que estoy dando las indicaciones. O sea, yo soy el responsable de todo esto. Entonces, por eso, pues se supone que debemos de conocer estos sistemas, cómo trabajan, cómo funcionan, los materiales, rendimientos, costos, etcétera, etcétera, para agarrar únicamente lo que vayamos necesitando y lo vamos integrando a nuestro proyecto, o bien a nuestro equipo que va a estar laborando con nosotros. Hasta aquí, ¿dudas? Yo tengo una, profe. ¿Qué son los ¿Sale? bastones perimetrales? Los bastones es un refuerzo de varilla que se coloca para tomar los esfuerzos a tensión. O sea, es una longitud de varilla, ¿sí? Que en este caso, o sea, si estoy hablando de un cuarto del claro y tengo 4 metros, un cuarto del claro sería 1 metro. Tendría que cortar una varilla de 1 metro de longitud del eje del claro hacia el centro, que serían 1 metro. Y después considerar 7 centímetros más de esa varilla para hacerle ganchos. Un gancho de 7 centímetros y medio en cada uno de los extremos de la varilla. A eso le llamamos en construcción o en obra bastón. Ese es un bastón de refuerzo. Y ese bastón de refuerzo puede ser con varilla de 5/16, de 3 octavos, de media pulgada o de más. Y la distancia va a estar en función al claro del elemento estructural que pretendemos reforzar. ¿Sí? Si esto fuera una zapata corrida de concreto armado, ese sería el bastón que viene en el armado de la cimentación en la parte de abajo, en el armado de la zapata. Ese es el bastón. Pero en este caso, este bastón lo voy a utilizar para refuerzo en una losa de biguete bovedilla. Y esto es para que le ayude a trabajar mejor a todo el sistema, para evitar, ¿sí?, que se fatiguen las viguetas, ¿sí?, y que se me presente un esfuerzo a tensión en la parte superior del muro en los extremos. ¿Sí? Recuerden que la losa va a tender a colgarse en este sentido. ¿Sí? Se supone que esta vigueta va a soportar el esfuerzo para que esto no suceda. Pues esa vigueta está diseñada para soportar este esfuerzo y que no suceda. Pero aún así se recomienda que coloquemos un bastón en la parte superior, en el extremo, a 1/4 del claro, para que le ayudemos a trabajar a dicha vigueta. Este es el bastón, ¿sí? Entonces este bastón está colocado a cada 60 centímetros y viene amarrado a la cadena de cerramiento y sobre la malla electrosoldada. Allí está fijo el bastón, para que al momento que nosotros vaciemos el concreto, no se nos vaya a mover el bastón. Si este bastón no está amarrado, si no está fijo, al momento en que coloquemos aquí el concreto, pues este bastón puede tener movimiento hacia el frente o hacia los lados. Entonces, por lo tanto, pues debemos de garantizar que este bastón queda en esa posición. Y además, este bastón debe estar a una altura determinada. Por lo tanto, la malla y el bastón deben estar a 2 centímetros de la última fibra del concreto. O sea, debe estar abajo 2 centímetros de la terminación del concreto. Si el concreto tiene 4 centímetros de espesor, el bastón y la malla debe quedar prácticamente a la mitad de esos 4 centímetros. Ahí está, para que tengamos recubrimiento en la parte de abajo y tengamos recubrimiento en la parte de arriba. Y mínimo este recubrimiento debe ser de 2 centímetros. Por eso recomienda que tengamos una capa de compresión de 4 centímetros como mínimo y máximo 5 centímetros. Porque tampoco es válido de que le coloquemos 6 centímetros o 7 centímetros o más. En ese caso, pues ¿para qué metemos biguete y bovedilla? Pues podríamos meterle una losa de concreto armado. ¿Sí? Entonces se supone que el sistema es así como debe de trabajar. Y se supone que lo estamos utilizando porque nos ahorra tiempo
supuestamente es mucho más rápido, ¿sí? Nos va a ahorrar una gran cantidad de cimbra de contacto. Cimbra de contacto, no cimbra de apoyo, ¿sí? Porque sí requerimos cimbra de apoyo, ¿sí? Pero sí nos ahorra cimbra de contacto. Y recuerde que la cimbra de contacto es la que viene pegada al concreto o es la que va a recibir el concreto. Pero esa cimbra de contacto requiere de toda una estructura para poder trabajar. Requiere de madrinas, requiere de puntales, requiere de calzas, de cuñas, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, muchas piezas de madera para conformar nuestra cimbra, ¿sí? Estructural. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se supone que este sistema nos abarata el costo en cuanto a cimbra. En cuanto a rapidez o en cuanto a tiempo, también lo baja. Ahora, en cuanto a peso, a lo mejor en cuanto a peso no hay mucha diferencia, pero sí en cuanto a evitar el ruido. O sea, son entrepisos acústicos, son entrepisos que van a conservar la temperatura. Entonces, por lo tanto, eso nos va a servir, ¿sí? Cuando nosotros colocamos este tipo de sistemas. Bien, ¿hasta aquí dudas? O no sé si quedó claro lo que es el bastón. Sí, quedó claro lo que es el bastón. ¿Y se puede usar de cubierta este sistema? Claro Digo, que si sí. es A ver, si es que. o sea, si justamente, bueno, es que yo he entrado a casas en las que la cubierta es, bueno, en el que el piso superior es muy caliente, ¿no? Ajá. Entonces siempre he pensado que, bueno, usted nos había platicado el semestre pasado que se usaba ladrillo para la cubierta y pues Ajá. yo siento que no es muy efectivo para el calor, ¿no? Ajá. Entonces estaba pensando si la vigueta y bovedilla funcionaría mejor, más eficientemente. O sea, puede ser, o sea, de hecho es más eficiente porque tenemos unas cámaras de aire que eso va a evitar que ¿cómo se llama? Que la temperatura o suba o disminuya. O sea, nos va a quedar, ¿cómo se llama? Una cámara en las cuales va a equilibrar sin ningún problema la temperatura. Entonces, sí es recomendable pues que coloquemos este tipo de entrepiso. Y generalmente este tipo de entrepisos se recomiendan así a nivel general para climas cálidos, o sea, elementos que tenemos en la costa, o donde el clima es muy fuerte. Sí, entonces, o sea, sí funcionan muy bien en este tipo de climas. Sí, y por lo tanto, pues son muy buenos para las cubiertas. ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ahora, este tipo de entrepiso, al igual que la losa maciza, pues no únicamente trabaja para las cubiertas de forma horizontal. Este entrepiso o este sistema más bien, si lo usamos en cubierta, pues lo podemos utilizar de forma horizontal, o sea, plana, o bien con pendientes. O sea, no hay ningún problema. Trabaja de la misma forma. Nada más que hay que checar cómo anclamos las viguetas. No se nos vayan a deslizar. ¿Sí? O sea, no vayamos a tener movimientos, ¿cómo se llama? Inclinados. Si esta es la pendiente, pues hay que calcular o hay que checar de que esta vigueta no sufra algún desplazamiento en este sentido, además del desplazamiento horizontal. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, arquitecto. Entonces, por lo tanto, pues puedo utilizar este sistema para entrepiso, a 2 aguas, a 1 agua, etcétera, etcétera. O sea, sin ningún problema. ¿Sale? Muy bien. Sí, arquitecto. Entonces, ya que tenemos todo nuestro armado, ya que tenemos todos nuestros bastones, sin ningún problema procedemos a colocar los ductos para instalaciones, que generalmente lo que siempre debemos de colocar son preparaciones para instalación eléctrica. Entonces hay que meter poliducto, ¿sí? O hay que meter tubo conduit, etcétera, etcétera. Va a depender cuál fue el material que ustedes eligieron, dónde está el diseño de sus planos de instalaciones eléctricas, dónde están las salidas, los arbotantes, los spots, las lámparas, etcétera, etcétera. Entonces hay que colocar todas las conexiones
o sea, todo el entramado o toda la araña, ¿sí? Que son las cajas de conexión, los ductos por donde vamos a meter nuestros cables, a dónde vamos a llegar, cómo vamos a bajar, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo esto lo tenemos que hacer antes de iniciar el proceso. Bien, entonces para esto pues habrá que solucionar algunas cosas. O sea, por ejemplo, si voy a colocar, si tengo un entrepiso o una cubierta de bovedilla y resulta que voy a colocar una lámpara incandescente al centro del espacio de 4x4, pues entonces por ahí tengo, a lo mejor ahí está una bovedilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para perforar esa bovedilla si no voy a poderlo hacer? Entonces, generalmente o comúnmente lo que se hace, o por mayor facilidad, retiramos completamente la pieza, le metemos siempre en la parte de abajo, ¿sí? Colocamos nuestras cajas, metemos todas nuestras mangueras, ¿sí? O nuestros poliductos, y todo eso lo llenamos de concreto. Entonces, no es lo mismo rellenar 4 metros, ¿sí? De longitud por 35 centímetros de ancho por 20 centímetros de peralte, con concreto, porque nos hizo falta bovedilla, que rellenar 50 centímetros de longitud, ¿sí? 20 centímetros de peralte o 14 o lo que sea, ¿sí? Por 20 centímetros de ancho, en los cuales tenemos una caja, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. La otra sería tratar de perforar con mucho cuidado para meter ahí las mangueras, pero les aseguro que va a ser un súper relajo y van a acabar rompiendo la bovedilla y no va a funcionar y finalmente van a tener que meter cimbra. Entonces, pues, ¿para qué le hacemos al cuento? Si lo podemos solucionar muy fácil, retiro la bovedilla, le meto cimbra en la parte de abajo, ¿sí? Coloco mi caja, la clavo a la madera, a la cimbra de madera, meto todas mis mangueras o mis poliductos y lo cuelo y sin ningún problema. Entonces es la forma de cómo podría solucionar. Para las bajadas, porque va a haber apagadores, contactos, etcétera, etcétera, en algunos casos utilizamos los huecos de las bovedillas para pasar por ahí las mangueras o el poliducto. O bien encima de la vigueta. O sea, recuerden que en la vigueta hay espacio suficiente para poder ahí colocar, ahí las mangueras. O sea, en estas partes de aquí podemos colocar las mangueras. O bien en los huecos de las bovedillas. Por ahí podemos colocar las mangueras y sacarlas a donde se requiere. Pero, o sea, repito, necesitamos el diseño del plano de instalaciones, porque todo esto lo trabajamos de forma conjunta, ¿sí? Entonces, cuando está trabajando, cuando va a trabajar el electricista, pues va a pedir los planos de instalaciones, ¿sí? Pues para ver dónde están las bajadas y nos va a decir, arquitecto, ¿cómo soluciono esto? O sea, ¿cómo le hago para colocar aquí la caja si corresponde a o sea, si va a quedar sobre una vigueta o sobre una bovedilla? Entonces, en ese caso, tomamos nosotros las decisiones. ¿Sabes qué? Recórrela 5 centímetros, ubícala aquí, retira la bovedilla, llamamos a nuestro carpintero de obra negra, colócale aquí una cimbra, una cimbra para que el electricista pueda hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, pues nosotros tenemos que solucionarlo. Entonces, previo a esto, pues se supone que ya sabemos cómo hacerlo. Nada más damos la indicación en último momento cuando esta persona ya esté llevando a cabo su labor. ¿Sí queda claro? Sí, Arqui. Bastante Bien. claro. Sale. Sí, Entonces, arquitecto. ajá. Entonces, el tiempo está por terminarse. En cuanto se acabe, pues damos por concluido esto y nos veríamos la próxima sesión, que sería el miércoles, en los cuales yo les envío algunos detalles constructivos para que ustedes puedan aplicar este sistema a su trabajo, o sea, a su casa habitación. Y el próximo miércoles, pues lo más seguro es que demos fecha para la siguiente entrega, que sería esta. ¿Sale? Ok, de acuerdo. Muy bien, arquitecto. Bien, entonces terminamos nuestros últimos minutos que tenemos. En cuanto se termine, pues bien, nos veríamos la próxima sesión. ¿Sale? Entonces, si ya tenemos
todas las preparaciones eléctricas, pues lo que procede ahora es colocar cimbra perimetral. ¿Sí? La cimbra perimetral es la que nos va a contener el concreto y en las cuales vamos a colar nuestras cadenas de cerramiento y vamos a colar nuestra capa de compresión. Entonces, esta cimbra perimetral pues va a tener un peralte pues, de más o menos 30 centímetros. ¿Sí? Es en todo el perímetro. Hay que ajustarla, hay que apuntalarla, o sea, hay que fijarla para que no se vaya a tener desviaciones. ¿Sí? Y una vez que está toda la cimbra perimetral, pues ya podemos programar el día y la hora para el colado. ¿Sí? De hecho, pues ya sabemos cuantificar, ya sabemos la cantidad de concreto que vamos a utilizar. Este concreto puede ser elaborado en obra o bien puede ser un concreto premezclado. De una o de otra forma, nosotros debemos de calcular la cantidad de concreto que vamos a utilizar para colocar la capa de compresión y colar nuestro entrepiso. ¿Sí? Entonces, si es un concreto hecho en obra, pues debe ser con la resistencia de 200 kilogramos, y si es un concreto premezclado, pues también es con 200 kilogramos como mínimo. ¿Sí? Este concreto nos va a llegar a la obra, tenemos que programar a qué hora nos va a llegar a la obra, ¿sí? Y la cantidad de gente que vamos a utilizar para dosificar ese concreto a toda la superficie. Y así llevar a cabo nuestra capa de compresión o bien el colado de entrepiso y cubierta. ¿Sale? Sí, arquitecto. Bien. Entonces, el tiempo está por terminarse. Nos veríamos la siguiente sesión. ¿Sale, jóvenes? Por ahí, si tienen dudas, la próxima clase o la próxima sesión, tratamos de responderlas. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. De acuerdo. Órale, pues entonces nos veríamos.